Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar, porque obviamente todo está sustentado en la fe. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. La fe es la materia prima de todo lo que se mueve en el reino de Dios. Si usted analiza en los evangelios, Jesús constantemente decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es decir, en todo tiempo, la fe tiene que ser lo que nosotros aportemos en el reino de Dios para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. La fe es la que nos conecta con el Señor. No es posible honrar, adorar y servir a un Dios en el cual no creemos. Es imposible. Romanos capítulo 10 lo explica bien, sobre todo cuando dice, ¿y cómo creeremos si nadie nos ha predicado? ¿Cierto? O sea, ¿cómo vamos a creer en un Dios del cual no nos han predicado? ¿Y cómo vamos a predicar si nadie nos ha enviado? ¿Sí? Entonces, es muy importante el tema de la fe, pero a mí siempre me ha generado mucha inquietud porque Jesús compara la fe en Dios con la fe en el dinero. Usted no lo había notado. Él no dice, no puede servir a dos dioses, no puede servir a Dios y al poder, ¿cierto? Uno diría, el ser humano quiere poder, todo se trata de tener poder. No puede servir a Dios y a los placeres sexuales. Vivimos en un mundo que históricamente siempre el pecado sexual ha sido un pecado predominante. Y usted puede poner todos los ejemplos y las suposiciones de por qué Jesús no comparó el creer en Dios con esto o con aquello. Él simplemente dijo, tú no puedes honrar a Dios y a las riquezas. Tú no puedes rendir culto a Dios y a las riquezas. Al uno vas a adorar y al otro vas a despreciar. Tú no puedes rendir culto a Dios y a las riquezas. Solo podemos seguir un Dios. Es algo tremendo. De alguna vez, analizando este texto, el Señor me llevaba al momento del becerro de oro. Qué curioso que la primera vez que Israel manifiesta idolatría después de salir de Egipto es a un becerro hecho en oro. No fue un becerro hecho en barro, ni tallado en madera, ni un altar hecho en piedras, ¿cierto? Ellos hubieran podido hacer cualquier cosa, pero ellos hicieron un becerro de oro. Y quiero decirles que hoy día hay muchos adoradores del becerro de oro en la iglesia. Pero eso es algo que vamos a ir entendiendo conforme avanza el tema, porque nos vamos a enfocar es en la fe, no en la idolatría al becerro de oro, aunque obviamente ese tema se toca. Pero vamos a analizar en Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, porque esto nos va a conectar con la parte que nos toca hoy. Este tema es muy largo. Por mí yo sigo derecho y lo enseño hasta la medianoche, pero yo no los quiero saturar de información. La idea es que la palabra que hoy se comparta sea una palabra que podamos procesarla esta semana y así semana tras semana podamos desarrollar el tema adecuadamente. En Hebreos 11 tenemos la definición de la fe o tenemos por lo menos el versículo principal en la Biblia que define la fe. Dice, Hebreos 11, estamos en Hebreos 11. A ver, yo aumento acá. Listo. Estamos en Hebreos 11. Muy bien. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a desglosarlo. La certeza de lo que se espera. No es algo que yo estoy esperando a ver si de pronto resulta o a ver si de pronto sucede. Cuando aquí dice la certeza de lo que se espera, es cuando usted ni siquiera tiene que razonar. Usted sabe que lo que está esperando va a llegar. Si son las 5, pongamos que son las 5:30 de la mañana. Usted sabe, tiene la certeza de que a las 6 de la mañana sale la luz del sol, o puede suceder antes, ¿cierto?
Pero usted no se para en el balcón a las 5:30 pensando, ¿será que voy a ver la luz del sol? ¿Será que el sol se va a dejar ver? ¿Será que va a haber un amanecer? ¿O será que la noche va a seguir derecho otro día completo? Sí. Cuando usted se para en un balcón, en una ventana a las 5:30 de la mañana a esperar, usted tiene la certeza de lo que está esperando. Usted sabe que sí o sí el sol se va a manifestar, usted va a ver la luz del día. Lo único que no sabemos es si el cielo va a estar nublado, si va a estar despejado, si va a estar haciendo frío o menos frío o un poco de calor. Pero todos sabemos que antes de las 6 de la mañana, si esperamos, por tardar a las 6 de la mañana, vamos a ver la luz del sol. Luego dice, entonces, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quiénes acá están seguros de que están respirando? ¿O tienen duda de que estén respirando aire en este momento? Yo estoy segura que estoy respirando. Muy bien, gracias por responder. Yo también estoy segura, pastor. ¿Alguien tiene dudas de que Estamos esté más que seguros. respirando? Estamos más que seguros. Ajá. ¿Y están seguros de que están respirando aire? ¿No será otra cosa? Yo creo que ya más o menos me entienden por dónde va la dinámica de la pregunta. ¿Usted ve el aire que respira? ¿Usted lo ve? No, No, pastor. No, no lo vemos. pero estamos seguros de que lo estamos respirando. Sí, ¿Estamos Sí. seguros? ahí está contaminado. Yo no lo veo, pero estoy seguro de que lo estoy respirando, ¿cierto? Sí, Yo no veo las células de mi cuerpo, pero yo sé que están ahí. Si usted me pregunta que si yo estoy seguro que si tengo páncreas, yo le contestaría que sí. Yo tengo páncreas. No, no lo veo. Nunca he visto mi páncreas. Nunca me han hecho un examen para ver mi páncreas, ¿cierto? Pero yo estoy seguro. Yo sé que el páncreas está ahí. Entonces volvamos a la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas de las que estamos seguros, aunque no veamos. Y hay cosas que estamos esperando, que estamos 100% seguros de que van a llegar. Entonces, es importante esta definición bíblica, no es una definición filosófica, ni psicológica, ni sociológica, es una definición bíblica. Esta pregunta que sigue es bien interesante. ¿Ustedes están seguros que por creer en Jesús van a poder ir al cielo en vez de ir al infierno? Esa es una Sí, pregunta que hoy vale la pena uno sí, hacer. sí. ¿Quién Sí. se lo garantiza? ¿Usted dónde vio un contrato firmado, le llegó un correo electrónico diciendo hemos recibido su solicitud de salvación desde el cielo? ¿Cierto que no? no, Y usted dirá, es que me lo garantiza la Biblia. Por no, eso lo que pasa es que tenemos que creer lo que está ahí, ajá, porque no tenemos un soporte en el mundo físico que nos demuestre que lo que dice aquí es verdad. Una cosa es que históricamente y en carne propia hemos ido experimentando cosas que están aquí. Sí, uno sí las experimenta, uno sí las puede probar en carne propia, pero es que antes de que pudiéramos experimentar las cosas que están en la Biblia, primero las creímos. ¿Sí o no fue así? sí, ¿Por qué leemos la Biblia? Porque creímos a la predicación del Evangelio. Si nosotros no hubiéramos creído, con seguridad no haríamos devocionales por la mañana, no escucharíamos la predicación del pastor cada 8 días, no nos conectaríamos diario a los altares de adoración, no haríamos oraciones al Señor. O sea, ¿me entiende? Es por la fe que nosotros nos hemos metido en la dinámica espiritual. Y en la dinámica espiritual hemos podido comprobar que lo que está en la Biblia es verdad, pero antes no. Y recordemos que Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados
los que creen sin ver. Porque es que después de que tú has visto ya no se llama fe. Ahí sí podríamos decir se llama ciencia. Porque la ciencia certifica lo que ve. La ciencia certifica lo que comprueba. Entonces, cuando tú crees después de ver, ya no es fe. Ya no es fe. Es fe cuando tú creíste antes de ver. Y ese tipo de fe, o mejor dicho, esa que es la verdadera fe, esa es la moneda corriente del reino de los cielos, la fe. Todo se paga con fe, todo se adquiere con fe, todo se experimenta con fe. No hay otra forma de acceder a lo sobrenatural de Dios si tú no tienes fe. A ver que por ahí levantaron la mano. Dejemos. Tío, ¿me Sí, puedes, porfa, repetir cuál era el versículo de bienaventurados los que creen sin ver? no me acuerdo dónde ¿O está. quién lo dijo? Son Ah, palabras no el de versículo, sino quién lo dijo. ¿De quién? Lo buscamos, lo buscamos. ¿De quién? Ah, bueno. Listo, ya. Es posible que esté en el Evangelio de Juan, porque es una respuesta que Jesús le dio a Tomás luego que Jesús se apareció después de la resurrección. Entonces, les quedo viendo el versículo o después lo podemos buscar, en fin. Sigamos avanzando. Gracias. Entonces nosotros tenemos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. ¿Sí? Cuando usted firma un contrato laboral, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas trabajamos para alguien bajo contrato laboral. Creo que la mayoría. Y nosotros empezamos a trabajar primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, y nos llegó el salario del mes. Sí. Pero primero tuvimos que creer. Ahora, no falta al que por ahí lo decepcionaron y nunca le pagaron. Sí. Pero era un acto de fe. A mí me dijeron que me contrataron, que yo estoy en esta empresa y que si vengo a trabajar todos los días en este horario, al final del mes o de la quincena me van a pagar. Sí. Entonces, más o menos así funciona la fe. Usted no va todos los días a la empresa y piensa, ¿será que este día sí me lo van a pagar? Y al otro día, pero ¿será que este día también me lo van a pagar? Y luego vas al tercer día, pero ¿será que no me van a tumbar? ¿O será que me roban este día de trabajo? ¿Cierto? O sea, yo nunca he escuchado que una persona vaya al trabajo todos los días pensando si ese día sí se lo van a pagar. Hablo pues de una empresa bien constituida, que usted firmó contrato y todo eso. El que haya trabajado por ahí en la plaza mayorista cargando bultos y que le pagan por bulto, pues ese sí tiene que pensar diariamente si le van a pagar o no. Pero el que firma contrato sabe que así son las cosas. Y nosotros aquí tenemos un contrato. Aquí hay un pacto, ¿sí? Este es un libro donde está todo el pacto de Dios manifestado de muchas maneras, en muchos aspectos, abarcando la totalidad de la vida. Aquí está. Un pacto, un contrato firmado con sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, no la de nosotros además. Sigamos avanzando. Entonces resulta que en Hebreos 11 ya nos dieron la definición. Ahora vamos al versículo 17. Hebreos 11, 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Les voy a explicar ese pasaje. Básicamente, Abraham tenía una fe tan bien cimentada que el Dios que le dijo que a través de Isaac sería toda su descendencia, y ese Dios le dijo, tienes que sacrificar a Isaac. Inmediatamente la fe de Abraham lo lleva a razonar.
que lo que Dios iba a hacer era resucitar de entre los muertos a Isaac. ¿Me está cogiendo la idea? O sea, Abraham no chistó, ni siquiera se atrevió a decirle al Señor, Señor, no entiendo tu requerimiento, porque tú me dijiste que a través de este hijo me ibas a dar descendencia y ahora me dices que lo tengo que matar en un altar. ¿Está entendiendo el nivel de fe? O mejor dicho, la verdadera definición y manifestación de la fe. Pero por el contrario, Abraham dice, ok, voy a sacrificar a Isaac. Y ellos van avanzando, eso está en Génesis 22, ahorita vamos para allá. Y Abraham le dice a los criados o a sus siervos que lo acompañaban en el camino, les dice, quédense ustedes acá, el muchacho y yo iremos al monte, adoraremos y volveremos. Quiero que note el lenguaje, porque la fe se manifiesta en obras, pero se manifiesta en el lenguaje. Abraham no dijo, espérenme acá, que tengo que irme con el muchacho y no sé qué pueda pasar en el monte. No, él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Él hablaba fe. La fe se habla porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú hablas más de lo que te falta, cuando hablas más de lo que no tienes, cuando hablas más de lo que podría suceder malo y por ningún lado hablas del final esperado prometido por Dios, quiero darte un prediagnóstico. Tú no tienes un pepino de fe. No hay en ti fe. Y posiblemente lo único que tengas sea religión. Y por eso te congregas y por eso lees la Biblia y aplaudes y alabas, pero es por religión y no por fe. Pero cuando tú coges lo que dice acá y lo almacenas acá y lo hablas y lo vives, entonces tienes fe. Y es ahí donde necesitamos emparejarnos. O sea, la idea es que nos emparejemos todos ahí. Que no sea simplemente un tema del pastor, sino que sea una experiencia de la congregación. Sí es normal que el lunes tu fe sea menos fuerte y que la tengas más fuerte el miércoles. Somos seres humanos y fluctuamos, pero tiene que haber un nivel básico de fe. ¿Cuál sería un nivel básico de fe? Que cuando me siento débil, sé que si me sumerjo aquí, vuelvo y me recupero. Ese es el nivel básico de fe. Pero el día que tú estés abajo y que tú digas, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a llamar a los pastores? ¿Para qué le voy a decir a Hadassah que ore por mí? O a Ana Gray, o a Blasina, o a Jennifer, en fin. El día que tú estés así, estás enfermo de incredulidad. Enfermo. Porque ya ni siquiera tienes lo básico para decir, yo sé que si me pego de aquí, algo tiene que pasar. No podemos llegar a ese nivel. ¿Y sabe por qué llegamos a ese nivel? Porque nos descuidamos, es culpa de nosotros. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, usted se me distrae un fin de semana y no se conecta o no se congrega cuando nos vemos presencialmente y se distrae 2 fines de semana, 3 fines de semana. Y entonces el lunes no oró y no meditó la palabra, el martes tampoco, el miércoles muy enredado y se le va juntando una semana así, 2 semanas, 3 semanas, 4. Y en el momento menos pensado estás frito. Estás frito. No eres sino pura carne frita. No hay nada de espíritu ahí manifestándose. Entonces la idea es que no lleguemos ahí. A mí me desafía este tema de Abraham porque la fe le permitió aún razonar, pero razonó en términos del reino. Él no se imaginaba que estaba siendo probado y él no se imaginaba, tal vez el Señor me diga que no lo haga. Fue tremendo porque él dijo, iremos, adoraremos y volveremos.
Y aquí es donde vamos a Génesis 22, porque además de la frase que Abraham le dijo a sus siervos, dijo algo todavía mucho más atrevido, algo que me desafía mucho más. Génesis 22. Quiero que escuche esto. Versículos 7 y 8. Dice uno, hay que pesar. La primera parte hay que pesar y la segunda, wow. Versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Usted verá si lo repite audiblemente o lo repite en su mente, pero repita esto. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Entonces, Abraham lo que no sabía era que él estaba profetizando. Entonces, aquí es donde entendemos que para profetizar verdaderamente necesitamos fe, porque la fe, esta dinámica espiritual me gusta mucho. La fe abre mi espíritu para recibir todo lo que se dice en el cielo respecto a un asunto. Puedo ver una visión, recibir certeza en mi espíritu, escuchar la voz de Dios, pero es porque tengo fe. Cuando eso llega a mi espíritu, se traduce en una imagen, en un pensamiento, en una certeza, lo cual en el decodificador del corazón se convierte en palabras. Entonces ahí es cuando tú das una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría o una palabra de profecía, o simplemente hablas en fe como habló Abraham. Porque si leemos en la Biblia, en ningún momento Dios le dijo, yo proveeré un cordero para el sacrificio. Ahí no dice eso. Pero él sabía que algo tenía que pasar. Que aquí no lo dice, pero en Hebreos 11 nos lo cuentan. El autor sagrado, no sé cómo, algunos dicen que fue Pablo, otros que no. Siempre digo lo mismo. Supongamos que fue Pablo. ¿Cómo supo Pablo esto? Esa es una pregunta bien interesante porque eso no está en la Biblia escrito. O sea, es decir, ¿de dónde supo Pablo o el autor de Hebreos que lo que Abraham estaba pensando era Dios es poderoso para resucitar a mi hijo entre los muertos? No sé, no sé. Lo que sí sé es que si fue Pablo el que escribió Hebreos, recordemos que Pablo estuvo en el tercer cielo, está escrito en el Nuevo Testamento, y él dice que escuchó cosas inefables. O sea, Pablo bajó del tercer cielo con un nivel de revelación y un conocimiento tremendo. El caso es que la respuesta de Abraham era una profecía. Dios proveerá. Y él no tenía idea cómo, pero él declaró, Dios proveerá. Ahora, quiero que entienda esto. El que lleva a su lado el sacrificio está profetizando, Dios proveerá. No lo está diciendo el hombre que lleva un saco de oro o un jarrón lleno de aceite. Lo dice un hombre que va a entregar al Señor lo más valioso que tiene en su vida, que es su hijo, su único hijo, su promesa esperada, la promesa de una descendencia. Eso es lo que él lleva aquí a un lado con él y lo va a sacrificar y él es el que está diciendo, Dios proveerá. Se lo voy a repetir, no lo está diciendo el que lleva un saco lleno de oro, ni una jarra o una vasija llena de aceite. Es que creer con plata en el bolsillo es muy fácil. Entonces le recuerdo, eso ya no es fe, eso es ciencia. Usted simplemente verifica un dato y comprueba que es real. Sí, es muy fácil decir Dios proveerá cuando usted tiene el salario
o cuando usted hizo un buen negocio y le dejó ganancias. Yo lo animo a que diga Dios proveerá cuando usted no tiene. Y lo poco que tiene lo va a entregar en sacrificio. Ese tema lo vamos a abordar ahorita. Entonces nosotros tenemos que ser confrontados. ¿Cuál es la fe que nosotros predicamos? ¿Cuál es la fe que nosotros vivimos? ¿Cuál es la fe que nosotros chicaneamos en Facebook o en WhatsApp? ¿Cuál es esa fe? Tenemos que empezar a diferenciar. ¿Yo tengo fe o tengo religión? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Este tema es muy interesante, pero lo que más me gusta es que si el Señor me ha entregado esto para compartirlo es porque nuestra fe está siendo edificada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, Amén. Amén. Ahora, tener fe no es fantasear, ni tener fe es pensar, pienso lo que se me antoje y lo declaro. No podemos cruzar la línea de la metafísica y el ocultismo, no. Vuelvo a lo último que les dije, la fe viene por el oír. Pero ¿qué es lo que tenemos que oír? La palabra. Entonces, tampoco caigamos en cosas ocultistas diciendo, ah, no, hay que tener fe. Entonces, yo voy a tener fe en que este año todo lo que yo me imagine llegará a mí. No, eso es el secreto, pensamiento positivo, metafísica. Eso ya es oscuro, ¿sí? Eso es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso es morder aquello, tomar ese fruto que Dios en un principio dijo, no tome ese fruto. Eso no le corresponde a usted. Yo tengo que creer, yo tengo que apoyarme en la palabra de Él. Aquí caigo en cuenta de un texto, lo estaba conversando con mi esposa ayer precisamente o antier, porque hay una palabra con la que el Señor me habló hace unos días. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, ve y echa la red? Y ya Pedro había trabajado toda la noche y no había pescado nada, ¿sí o no? Y el Señor le dice que precisamente vaya a ese mismo lugar y eche la red. Y Pedro dice, Señor, lo que pasa es que nosotros ya estuvimos allá toda la noche y no pescamos nada. Pero es interesante porque la palabra salió de la boca del Señor. Entonces la fe de Pedro no fue, no voy a tener pensamiento positivo y yo declaro que si voy a pescar recogeré, no. Fue la palabra de Jesús la que salió de la boca de Jesús, entró en Pedro, impregnó su corazón y luego Pedro contestó, echaré la red en tu palabra. Echaré la red en tu palabra. Amado sembrador, amada sembradora, ¿en qué palabra estás echando tú la red hoy? ¿O en qué palabra estás tomando decisiones? ¿En la que sale de la boca de Dios o en la que sale de la boca del diablo o de un espíritu de temor o de un espíritu de muerte o en la palabra que sale de un demonio llamado Mamón? ¿En cuál palabra estás echando tu red? ¿En cuál? ¿En cuál palabra estás operando? Esto es una pregunta que me la tengo que contestar, que no la tengo que publicar, pero yo tengo que meditar esta noche. ¿En qué palabra estoy andando? Póngale el verbo que quiera. ¿En qué palabra estoy echando la red? ¿En qué palabra estoy saliendo a trabajar cada mañana? ¿En qué palabra estoy apoyado para superar esta prueba que tengo? Llámese prueba de salud, prueba emocional, prueba física, prueba intelectual, prueba académica. ¿En qué palabra? ¿En qué palabra se movió Abraham? Se lo voy a mostrar en Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11. Ahí lo explica claro. Le voy a decir en qué palabra se movió Abraham. Versículo 18. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac
te será llamada descendencia. En esa palabra se movió Abraham. Por eso lo aclaran. Si eso no fuera importante, no estaría en la Biblia. Créanme que hay muchas cosas que se pudieron escribir, pero el Espíritu Santo dijo, escribe esto. Recordémosle a la gente en qué palabra se tenía que mover Abraham. Y lo hizo. En Isaac te será llamada descendencia. Y suena contradictorio. El Dios que me dice que en Abraham, que en Isaac me será llamada descendencia, ese mismo Dios me pide que lo ponga en un altar y lo mate. Pero como ese Dios no miente, como ese Dios es santo y tiene que cumplir su palabra, pues debe ser que ese Dios va a resucitar a mi hijo después de que yo lo sacrifique. ¿Sabe quién tuvo una fe parecida a la de Abraham? La viuda, que solo tenía 2 blancas, así se llama esa moneda, y que fue y las entregó en el templo. Y que Jesús dijo, esa viuda dio más que todos los demás, porque todos ofrendaron de lo que les sobraba, pero ella en su escasez, y lo dice así, en su escasez, dio todo lo que tenía. Pregunta, si Jesús la estaba viendo y el Espíritu Santo mandó escribir eso en la Biblia, ¿usted qué cree? ¿Qué pasó con esa viuda después de que salió del templo? Nomás imagínese eso. ¿O usted cree que Jesús vio la escena, la mandó registrar en la Biblia y dijo, la viuda verá qué hace? Yo creo que no. Yo creo que precisamente el Señor intervino, pero lo deja a nuestro discernimiento y a nuestro entendimiento. Es como que hoy Jesús nos está diciendo, ¿y tú qué crees que qué pasó con esa viuda? Si tú de verdad me conoces y si crees en mi palabra, ¿qué pasó con la viuda que en su escasez dio todo lo que tenía y depositó la ofrenda en el templo? Pregunta interesante. ¿En qué palabra ofrendó la viuda? Así como Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Uso los mismos términos. ¿En qué palabra ofrendaría la viuda? Interesante. Entonces note que nunca podemos decir, no, es que Abraham era Abraham y en esa época era así, Isaac era Isaac y la promesa era esta y no sé qué. La viuda era una viuda, no era una profeta, no era una intercesora del templo, era una viuda. Y usted y yo sabemos que en tiempos de Jesús, las viudas hebreas, no sé las de otras culturas, pero por lo menos las viudas hebreas eran las más desventuradas, porque nadie respondía por ellas. Estaban tiradas al destino, así literalmente. Entonces no estamos hablando de un personaje célebre y no estamos hablando de una persona, por lo menos la información bíblica no lo dice, con un llamado especial, una unción especial, ¿cierto? No. Una viuda X, que no dicen ni siquiera su nombre, pero Jesús la exalta y lo deja registrado en la Biblia. ¿En qué palabra nos vamos a mover de aquí en adelante? Porque empezamos el año hablando de escuchar al Señor, estar atentos, evaluar lo que no se hizo el año pasado, lo que quedó pendiente, ¿sí o no? Hace 8 días empezamos o hicimos una escuela de fe analizando muchas cosas y que nuestra fe se contamina y al contaminarse entonces no nos movemos con libertad, ¿sí o no? Pero hoy el Señor está conectando el tema de la fe con un área álgida. Y voy a decir esto, los sembradores lo saben y los que me conocen lo saben. En los 10 años y aún los años anteriores cuando fui misionero, que no era el ministerio Sembradores, ustedes saben que si en 10 años he predicado 5 veces sobre dinero, no he predicado 6 veces. El que me conoce lo sabe. Yo no soy predicador de la prosperidad, ni hablo de billetes, ni estoy todo el tiempo pidiendo plata.
Hay extremos, ¿sí? Pero hay momentos para todo. Y en esta temporada en la que estamos, hay que hablar de fe, pero hay que hablar también de mamón, que es un espíritu que corrompe la fe a grandes niveles. Y que por eso Jesús dijo, tenga esto en cuenta, Jesús no comparó la adoración verdadera con otro tipo de pecado, ni de placer, ni de conveniencia humana. Dijo, no puedes servir al Señor y a las riquezas, punto. No lo comparó con nada más. Y el Señor sabía por qué. Y luego más adelante, creo que es en Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, o sea, la adoración, el culto al becerro de oro. Que por cierto, si van a Éxodo, no se los voy a decir, busquen en Éxodo qué le pasó a los israelitas por estar adorando al becerro. Vaya, mire lo que pasó y de pronto usted se podrá dar cuenta por qué hay ciertas cosas que nos han acontecido. Digo yo, de pronto. Entonces hay que consultar qué le pasó a los israelitas que estaban adorando al becerro de oro. Sigamos aquí, volvamos a Génesis 22. Esto está bueno. No es un tema en el que la gente diga así con muchas ganas, amén, pero un día lo dirán y lo agradecerán. Entonces, tenemos a Abraham. Amén, pastor. Amén. Amén. Tenemos un hombre con una fe inquebrantable que va con su preciado bien al lado, su hijo amado, el único, la promesa. Pero en este momento es el sacrificio que va a entregar. Lo tiene ahí. Sucede todo lo que ya sabemos. Vamos al versículo 14. No, vamos al versículo 12 para que sigamos así como con la emoción de la historia. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. O sea, no le hagas nada al muchacho. Acabas de demostrar que realmente temes al Señor, porque no rehusaste ofrecerme tu hijo, tu único, ¿sí? Recuerde la viuda, tu único. Abraham no estaba ofreciendo en sacrificio uno de sus sirvientes. No estaba ofreciendo en sacrificio algo de su ganado que le sobrara. Él estaba dispuesto a entregar su único hijo, su amado hijo. Y luego dice en el versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás del trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pregunta. ¿Qué sucedió primero? ¿La obediencia de Abraham o la aparición del carnero? Porque alguien diría, la historia ideal hubiera sido que Abraham llegara ahí y se hubiera encontrado el carnero. Incluso hasta en ese momento se le hubiera podido dar el crédito de la fe, porque igual estaba dando el paso de la fe, de ir a ofrecer el sacrificio. Pero resulta que él no solo monta el altar y organiza todo, sino que él ya iba a ejecutar el sacrificio. En términos eternos, lo hizo. Él hizo el sacrificio. Porque él literalmente lo ofreció. Que no lo hubiera alcanzado a matar es otra cosa. Permítame un momento. Entonces, esto se pone más interesante. Versículo 14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá.
Esta es la parte que a la gente le gusta. El Señor proveerá. Yahweh Jireh, Jehová Jireh, ¿cierto? Entonces Amén. usted necesita algo y usted dice, el Señor proveerá, ¿sí o no? Y es una esperanza que tenemos y es verdad, el Señor proveerá. Pero yo le voy a decir una cosa. Esto es simplemente una manifestación de una fe que primero se expresó para poderlo ver. La fe primero se expresó para poderlo ver. No había Abraham visto antes nada por lo cual él dijera Jehová Jireh. ¿Me está entendiendo? No es algo que él vio primero, que sus ojos físicos vieron y que entonces él dijo, voy confiado porque Jehová Jireh. No, él se fue en la palabra que ni siquiera era una palabra de provisión, era una palabra de cumplimiento de pacto. En Isaac te será llamada descendencia. Esa es la palabra en la que él fue. Y cuando él va en esa palabra y ofrece lo más preciado que él tenía, entonces él primero profetiza, el Señor proveerá el carnero. ¿Se acuerda que lo profetizó? Y luego él está ahí, se manifiesta el carnero en el mundo físico y él lo toma. Y después de que él disfrutó esa verdad, él llama a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y eso se convierte en un proverbio, en un dicho, porque así está escrito. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Pero ¿sabe dónde? En el monte del Señor, en el altar de adoración, en el lugar de sacrificio, ahí se manifiesta Jehová Jireh. Pero yo creo que todavía no me lo ha entendido. Amén. Amén, amén. Yo le voy a Amén. decir una cosa. Si usted quiere experimentar el Jehová Jireh que experimentó Abraham, tiene que aprender a despojarse. Y tiene que aprender a ser como la viuda. Hay que dar cuando no hay. Escuche esto, hay que dar cuando no hay. Y no se lo estoy diciendo solo por el ministerio. Usted, haga cuentas de cuánta gente usted y yo no hemos ayudado en el pasado porque decimos, no, si yo tuviera con qué ayudarle. Pura carreta, siempre tenemos, así sea, vea, así sea un banano, pero siempre hay algo para ayudar. No diga que no. La viuda entregó 2 moneditas, 2 blancas. Y Jesús dijo, ella dio más que los otros. Lo que pasa es que nosotros seguimos mirando con ojos terrenales, no hemos aprendido a mirar con ojos eternos, celestiales de reino. Entonces nosotros seguimos pensando, cuando yo tenga, ayudo. Cuando yo tenga, ofrendo en el ministerio. Cuando yo tenga diezmo, cuando yo tenga, doy primicia. Cuando yo tenga. ¿Sabe eso cuándo va a pasar? Nunca. No estoy diciendo que usted nunca va a tener, estoy diciendo experimentar al Jehová Jireh que experimentó Abraham. Si usted sigue pensando así, nunca, nunca es nunca. Porque el Jehová Jireh que se manifestó aquí, se manifestó como respuesta a un acto de fe. Hasta que usted y yo no actuemos en fe, fe de reino, fe que está segura de lo que espera y está convencida de lo que no ve. Abraham fue un hombre que tenía la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no veía. Y cuando él ejecutó la fe, vio el carnero. Pero no era antes. El primero tuvo que manifestar fe y se manifestó el carnero. Esto que les estoy predicando es muy interesante porque ni siquiera, y aunque sería suficiente, ni siquiera es un tema de un solo versículo o de una sola historia o de un solo pasaje. Esto es un tema que está desde Génesis
hasta Apocalipsis. Créame que sí. Y por eso el Señor dijo, no puedes servir a dos señores. Amado, no podemos seguir teniendo dos señores si queremos considerarnos personas de fe. ¿Sí? Se lo digo, Jesús dio el parámetro. Su respuesta a las manifestaciones físicas de la esfera espiritual en el área del dinero determina o califica o demuestra cuál es su nivel de fe. Es bíblico. Jesús hizo el comparativo, no es un invento mío. Y se va a sorprender cuando en las siguientes semanas sigamos predicando esto, porque yo no voy a terminar el tema hoy, yo lo voy a dejar ahí. Para que usted pueda procesar Génesis 22, se lo lee desde el primer versículo hasta el último, absorba el contexto, piénselo y se va a dar cuenta de lo que es verdaderamente tener fe y que es en el lugar del sacrificio donde se demuestra la fe. Es en el altar donde se demuestra la fe. Es en la entrega de lo que yo quiero. Por eso, y ahí vamos entendiendo por qué Juan 3:16 dice, de tal manera, solo imagínese eso, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Entregó. Y le voy a decir una cosa más difícil. No se trataba de que Dios tuviera fe en nosotros, porque Él no tiene que tener fe en nosotros. Somos nosotros los que debemos tener fe en Él. Y hay que pensar en esto. Si Él dio a su Hijo, es que nosotros menospreciamos mucho al Señor. Créame que el fuego no nos ha consumido, porque la gracia es real. Pero solo piense cómo se siente el Señor con nuestra mezquindad. Se dice mezquindad, ¿cierto? No mezquinidad, sino mezquindad. ¿Cómo se podría sentir el Señor con nuestra tacañería o con nuestro temor o con nuestras dudas o con nuestra idolatría al becerro de oro? Sabiendo que Él estuvo dispuesto a entregar su Hijo por mí, que ya lo hizo y que yo creo en eso y recibo eso para mi salvación, pero al momento de darme al Señor, y lo digo en todo sentido, no hablo solo del dinero, en el momento de darme al Señor yo pongo en duda y digo, doy esto, pero esto no lo doy. Entrego esto, pero esto no lo entrego. Cuando a mí se me entregó lo inentregable, porque los que somos papás, aquí ninguno puede decir yo entregaría a mi hijo por. No. Si me lo quitan es otra cosa. Pero aquí ninguno diría yo entregaría a mi hijo por. No. Eso no va a pasar. Pero Jehová, Yahweh, el Eterno, nuestro Abba, lo hizo. Entregó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a edificar Amén, amén. una fe de oro. Amén. Y por eso, vuelvo a eso que estábamos hablando hace 8 días, por eso Jesús se enojó con los que no pudieron echar fuera ese demonio y les dijo, ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar? Generación corrupta, contaminada, o sea, ¿hasta cuándo? Todo lo que acaban de ver conmigo, lo que vivimos, lo de la barca, lo de los panes, los peces, las sanidades. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Y la Biblia decía claramente, les dio autoridad para echar fuera todos. Es que ni siquiera dice para echar fuera demonios, dice todos los demonios. O sea, la autoridad se les había entregado, pero su fe todavía estaba contaminada. Y ese es el punto en el que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que contamina mi fe? ¿Cierto? Recuerde que nuestra fe la contamina toda voz que viene de las tinieblas, contamina nuestra fe. Entonces, cuando usted le cree más a los comentarios del incrédulo, del impío y del contaminado, y no lo que dice aquí,
su fe está contaminada. Usted no tiene cómo avanzar si usted le cree más a lo que no es bíblico, a lo que no viene del Espíritu. O sea, es imposible. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10. ¿Cómo creerán? O sea, es imposible creer si yo no recibo palabra. ¿Cómo creerán si no meditan en la palabra? ¿Cómo creerán si no oran? ¿Cómo creerán si no adoran? ¿Cómo creerán si no ayunan? ¿Cómo creerán si no hablan en el espíritu, en lenguas? ¿Cómo creerán si no utilizan todas las herramientas? Hay una lucha con la mente. Por eso cuando Pablo dice, porque nuestras herramientas son poderosas en Dios. ¿Se acuerda de ese texto? Para derribar argumentos. Argumentos. Se destruyen fortalezas que son muros y toda incredulidad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Este tema sí o sí después nos va a conducir a lo que es el tema de la mente y el corazón, que a veces bíblicamente son como intercambiables. Pero es impactante. ¿Y cuáles son esas armas poderosas? No son ir a un psicoanalista, ni ir a un seminario de motivación, ni tomarse una pastilla, no. Nuestras armas poderosas en Dios es todas las herramientas del Espíritu, andar en el Espíritu, orar en lenguas, alinearnos, adorar, cantar, todo lo que está ahí en la Escritura que el Señor nos lo ha entregado. Dice, si ustedes usan esto, ustedes van a tener la victoria y su fe será fortalecida. Voy a terminar con este versículo. El Espíritu Santo habla definitivamente. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay una carta escrita por Judas, obvio, no el que se suicidó. Vamos a buscar la carta de Judas, que como es de un solo capítulo, se traspapela muy fácil. Listo. En la carta de Judas, solo tiene un capítulo. En la carta de Judas, dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Alguien que de pronto tenga la PDT ahí o la NTV, ambas, y nos colaboren con esa lectura. Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La NTV. PDT. Perdón. Dale, Casa primero y luego mi mamá. Ok, NTV dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Eso. Listo. Dale, madre. Ay, ya se me, ya se me confundió. ¿Cuál es que era el versículo? Judas 1:20. Pues Judas, versículo 20. Sí, sí, sí. Judas está después del tercero de Juan. Pero ustedes, estimados hermanos, no, esta no es cierto. Es uno, No, mami, no lo dude. Judas 1:20. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Eso. El texto es muy claro. Y ustedes y yo sabemos que la oración en el Espíritu Santo es la oración en lenguas. Porque si fuera la oración predeterminada que todo el mundo hace siempre, no habría necesidad de ponerle apellido al tema. No habría necesidad de aclarar que es orando en el Espíritu Santo. Porque hay dos tipos de oración. Y entonces la que es fortalecida, refinada, la que tiene una intervención especial,
es lo que llamamos la oración en el Espíritu, ¿sí? Entonces, es bien importante. Una de las llaves para que nuestra fe avance es orar en el Espíritu. Eso no lo vamos a ministrar hoy. Y la mayoría de los que están conectados oran en el Espíritu. Pero de pronto el próximo sábado o en 2 sábados vamos a tener que hacer un trabajo con esto, por si hay gente que aún no ora en el Espíritu o que lo hacía y lo dejó de hacer. Porque también hemos visto, sucede en todas las congregaciones. Empezaron una época de su vida a orar en el Espíritu y nunca lo volvieron a hacer. Y esperan a que haya un evento especial, la visita de un profeta, de un evangelista, del uno, del otro, y ahí sí oran en el Espíritu. No, la oración en el Espíritu tiene que ser parte de mis disciplinas personales y esta es muy importante acá. Ahí queda entonces el tema. Tenemos mucho que reflexionar y seguir analizando Génesis capítulo 22. Pero amados, definitivamente, ¿usted quiere experimentar a Jehová Jireh? Compórtese como Abraham. Ahí está. Esa manifestación del Señor no está relatada hasta que un hombre en fe hizo lo que tenía que hacer. Entonces, por eso dice que es bienaventurado el que cree sin ver. Y más adelante el apóstol Pablo dice, andamos por fe y no por vista. Entonces usted no puede esperar para tomar decisiones de fe que algo se le asome por allá en el horizonte. No es que yo estoy esperando que me confirmen esto y aquello y ahí sí, no, eso ya no es fe. Y la fe genera coronas delante del Señor. La fe genera tesoros en el cielo. Amados, fe se trata de eso. Sin pruebas en la mano, sin anticipos por allá en el horizonte, sino sostenidos por una promesa de Dios o una palabra que tenemos la certeza que Él nos la dio, es en esa palabra que nos movemos, es en esa palabra que avanzamos, es en esa palabra que obramos. Y lo interesante es que este libro está lleno de promesas y en este libro dice que este libro es la palabra profética más segura. Dios no miente. Dios no se arrepiente de lo que ha dicho acá. Pero nosotros tenemos que ejercitar la fe. Es un ejercicio. No es que Dios falle, es que nuestra fe es débil y no la hemos fortalecido. Esperen un momentito. La pastora nos va a compartir algo. Les comparto, en estos días aprendía, no es que esté comprobado científicamente, pero sí a los estudiosos de la palabra y de lo que es este comportamiento en las enfermedades. Hay una versión que dice que la fe es la sustancia. Entonces se ha hablado que la fe produce una sustancia que efectivamente hace que el cuerpo, hace que el alma y aunque el mismo espíritu se vivifiquen. Recuerden que a las personas, cuando se tiene depresión, siempre hemos escuchado que se les aumenta el cortisol, ¿cierto? Y se habla de dopamina para la alegría. Lo mismo pasa con el tema de la fe. Por eso, ante enfermedad, ante procesos complicados, entre más fortalecida tenga mi fe, voy a estar completamente alineado y eso sí se ha comprobado. Amén. Quería Gracias, mi amor. compartirles ese datico, o sea, tengan la certeza que entre más, los mismos discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Entre más trabajemos en aumentar esa fe, para ese día malo, más vamos a estar alineados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.
Y como terminaba Jesús muchos de sus discursos, que entendí por qué lo hacía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una proclamación que Jesús hacía una y otra vez, porque eso activa el oído espiritual y hace que el que de verdad es de él reciba la palabra. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Amén, no todo el amén. mundo tiene oídos para oír en su espíritu. Amén. 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 Bueno, oremos. Amén. Oremos, oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Nosotros estamos cimentados en ti. Eres tú el que vive en nosotros y no nosotros. Nos urge meditar esta palabra, orar esta palabra, porque nos urge experimentarla, creerla. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, en este cuerpo de carne y hueso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que sea tu fe, tu perfecta fe manifestándose en mí y a través de mí. Y sabemos que la única forma es estando más cerca de ti, estando sumergidos en ti. Guíanos, Espíritu Santo, a estar cada vez más sumergidos en Cristo para que sea la fe de Cristo manifestándose en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Amén, amén.